este tipo de elemento. Este tipo de elemento se utiliza en estructuras de gran carga, ¿sí? Porque el hecho o el proceso de fabricación de este elemento es mucho más caro que el proceso de fabricación de este elemento. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, si la estructura es de poca carga, ¿cuál de los dos voy a utilizar? El más barato. Este de acá es el más barato. Y si es de gran carga, este no aguanta tanto y por lo tanto sí o sí tengo que utilizar este elemento de acá. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora la pregunta es, ¿cuáles son estructuras de gran carga? ¿Cuáles son estructuras de poca carga? La única estructura de gran carga que analizamos nosotros es la pasarela. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pasarela o puente peatonal. Después las estructuras de poca carga van a ser la marquesina, la pérgola y el paritensor. ¿Sí? Si se me escapa alguno ya lo vemos después, pero en principio esas tres son estructuras de poca carga. En la clase anterior hemos desarrollado lo que fuese un paritensor, ¿bien? Pérgola y marquesina, vamos a ver si llegamos hoy al final de la clase por lo menos, y ahora estamos haciendo directamente una pasarela, ¿sí? Entonces la pasarela se tiene que predimensionar o el elemento traccionado de esa estructura se tiene que materializar con esto de acá. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Bien? Bueno, pongamos entonces, para predimensionar cordón, usar tabla. ¿Ya la leyeron vagamente a la tabla o no? ¿No? Vayan leyendo vagamente mientras yo voy haciendo esto. Y bueno, después de que, bueno, elemento, esto es predimensionado a tracción. Entre paréntesis, cordón. Cordón de acero. Y vamos a dibujar la tabla. Necesito que miren acá, solamente en esta fila, que miren en esta columna y que finalmente miren en el cuerpo de la tabla. Bueno, pregunta de observación. Observación de ustedes claramente. ¿Qué valores tenemos acá? Kilogramos. No, ¿qué valores? Valores concretos. 40. No por unidad. Bien, bien, bien. 40, 60, perfecto. Sí. Acá dice 40, 60. Y llega hasta 140, 160. 140, 160. Bueno, después sí dice kilos por milímetros cuadrados, pero ¿qué representan esos números? Y arriba dice, La carga que soporta. dice, oh no, mentira, ni siquiera carga de rotura. Esto, chicos, representa directamente la resistencia del material. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Vieron ese sigma que yo les anoté en la clase anterior, que era la resistencia? Y tenemos un sigma admisible. ¿Bien? Esa resistencia del material para el acero, ¿de cuánto era? ¿Alguien se acuerda del valor o no? 1200. Perfecto. Esa resistencia del acero, característica del acero, era 1200 kilos por centímetro cuadrado. ¿Bien? ¿Qué significa? Para nuestra tabla tenemos que ubicarnos en la fila superior según la resistencia del acero con el que vamos a trabajar. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿Con qué resistencia trabajamos nosotros? 1200. Con 1200. ¿Dónde está 1200 en este rango de valores? No está. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Y chicos, ¿cuál es la diferencia entre este 1200 kilos por centímetro cuadrado y lo que ustedes tienen ahí? Ah, Chicos, háganle un zoom, acá si no está se por ve. milímetros cuadrados. Exactamente. ¿Se dan cuenta de eso o no? Sí. Entonces nosotros para ponerlo en la misma unidad simplemente le vamos a quitar un 0 y esos 1200 que 120. nosotros consideramos directamente van a ser 120 kilos por milímetros cuadrados. Entonces, repito, para utilizar esta tabla, lo primero que hacemos es ubicarnos en la fila superior según la resistencia del material con el que vamos a trabajar. ¿Estamos de acuerdo con eso? A nosotros nos corresponde entonces una resistencia de 120. ¿Dónde nos ubicamos? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima columna, ¿en cuál? En la quinta. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? En la que dice entonces 110 barras 125. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y después tenemos un pequeño problema. Dice, carga de rotura efectiva. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? O sea que cuando yo baje buscando acá la carga, ¿estoy buscando carga admisible o carga de rotura? De rotura. Carga de rotura. ¿Y esto que yo calculé acá, será carga de rotura o será carga admisible? Pregunta antes de eso.
¿La estructura se tiene que romper o tiene que admitir la carga? Tiene que admitir. Admitir la carga. Admisible. Entonces les vuelvo a preguntar, ¿esto que yo encontré acá son cargas de rotura o cargas admisibles? Admisibles. Admisibles claramente. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Y la tabla trabaja directamente con rotura. Entonces, muy sencillo. Primero, estoy por predimensionar la tracción. De los elementos que yo tengo, 1, 2 y 3, ¿cuál está traccionado? 3 y 1. El elemento 1 y el elemento 3. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿Cuál voy a predimensionar? ¿Los dos? El más desfavorable. Siempre se predimensiona el más desfavorable. ¿Cuál es el más desfavorable? El El que 3. tenga mayor carga. ¿Y cuál es el que tiene mayor No, carga? el T1. T1. Sí. ¿Sí? Sí. T1 porque tiene 6.500 kilos. ¿Bien? ¿Y por qué no este de 8.600? Porque no es el más desfavorable. Como reza, Está sale con de- presión. sí, porque esto está comprimido. ¿Estamos de acuerdo con eso? Esto está sometido a compresión y yo estoy haciendo elemento traccionado. ¿Bien? El elemento traccionado se predimensiona con o se materializa con cordones de acero y se predimensiona utilizando directamente tablas. ¿Sí? En la tabla yo tengo que buscar acá arriba la resistencia del material, que en nuestro caso es 1200, que pasando de unidades corresponde a un 120, por eso me ubico en la columna de 110, 125. Y ahora tengo que bajar buscando la carga de rotura. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero resulta que lo que yo calculé acá son sí o sí cargas admisibles. Entonces, se dice que, yo voy a borrar esta parte, se calcula tracción de rotura como tracción admisible, no le voy a poner ningún subíndice, por 2 y por 1,5, ¿sí? Por 2 para mayorar y por 1,5 para quitar el factor de seguridad. No importa, por 2 y por 1,5 siempre. ¿Estamos de acuerdo con eso? Así se dice que esta fuerza que yo conseguí admisible va a llegar directamente a la rotura. Entonces TR va a ser igual a, ¿con qué valor reemplazo T? 6.562,5. Perfecto, 6.562,5 kilogramos multiplicado por 2 y multiplicado por 1,5. Y ahora, ¿quién me ayuda con ese número? Pongan por 3 directamente en la calculadora. A ver, vamos a fingir. 19.687,5. Ah, no, muy bien, para que se dé cuenta que lo viene a buscar el hombre en la bolsa. Deberían hacer un convenio, ¿no? De todas las sociedades que cada vez que ¿Cuánto da? millones venga el hombre en la bolsa. El hombre en la bolsa podemos Por ser 3 cualquiera. ¿Cuánto da? sería 3,5, 19. ¿verdad? ¿Por qué por 3? 687. Porque 2 por 1,5 Ah. ¿cuánto es? 3. Entonces voy de Claro. nuevo. En la tabla yo, en la fila superior, ¿qué es lo que tenía que buscar? 19.685. La resistencia del material con el que estoy trabajando. ¿Sí? ¿Cómo? Ojo, no, acá me ubico en este 110, 125. Y ahora tengo que, en la columna donde estoy situado, busco una carga inmediatamente superior a la tracción de rotura. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? O sea, busco un... Sí. Pero da más. No hay ¿Quién? creo. ¿Por qué no? Sí, 6.560. ¿Por qué? ¿Por qué por 3? Porque 2,5 por... es de 3. Ah, El claro. 3,5. Ah, No. listo. Y ahora bajo, bajo, bajo. Y estamos en el horno, ¿cierto? En la primera tabla. Sí. ¿Se dan cuenta que la primera tabla llega hasta 12.800? Sí. ¿Sí? Por lo tanto, voy a la segunda tabla. No voy a poder comprar cordones de 1 por 7, voy a comprar cordón de 1 por 19. Y ahora sí me puedo ubicar ¿dónde? En los 22, en los 20. En los 20.000. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Porque tiene que ser inmediatamente superior. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Chicos, tienen que tener el celular sí o sí y mirar la tabla. Yo estoy mirando acá que me ubiqué en la de 110, 125. Bajé por la tabla hasta que alguno de los valores que me arroja la tabla sea más grande que este. En ese caso llegué a los 20.000, perdón. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo 2220? No, chicos, sí, la que es inmediatamente superior a 19, 20.000. Pero no Sí. hay 110, 125. Y sí, yo estoy... ¿En qué página estamos? Cordón de 1 por 19, porque el 1 por 7 no podemos. La 11. Mientras más hebra tenga, más caro va a ser. ¿Cuánto es 20? Es esto, ¿no? Sí. 20. Abajo de Sí. todo. En la última. Ah, Porque este es 19.000, chicos. ah. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿Sí? No, no, inmediatamente superior. Sí, inmediatamente superior. Y ahora voy para acá
¿sí? El tercer paso ya va a ser directamente desplazarme hacia hacia la izquierda hasta la primera columna para obtener el diámetro del cordón. Por la misma línea, ¿no? 18, claro, por supuesto. Entonces acá me arroja que esto es 18. Entonces se escribe después, por lo tanto, mentira. Se pone elemento comprimido, traccionado, elemento traccionado, y se ponen las características de ese elemento. Resistencia igual a 110/125 kilos por milímetro cuadrado, cuando la carga que tiene era de, bueno, en este caso T1, 6.562,5 kilos. Se pone que la T de rotura es igual a 19.687,5 kilogramos. Y ponemos, por lo tanto, o sea, para estas condiciones, por tabla, obtengo diámetro D igual a 18 milímetros, igual a 1,8 centímetros. ¿Bien? Chicos, ¿alguien se acuerda la barra de acero que habíamos utilizado para la clase anterior o no? ¿De cuánto era? Sí, era de... No, era de 32. 32 ¿Se acuerdan que cuando hemos hecho el predimensionado nos daba 3,2 centímetros o en su defecto 32 milímetros? Sí. Y probablemente la carga que aguantaba era menor. Esta vez la carga creo que es mayor y es mucho más pequeño el cable, ¿sí? Se dan cuenta que esto gasta menos material, es cierto, quizás salga un poco más caro, pero gasta mucho menos material. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿Sí? Es justamente por el proceso de fabricación que tiene este cable. Bueno, quería más que nada que noten la comparativa entre un elemento y otro. Y ahora tenemos que calcular el área adoptada. El área adoptada va a ser igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, que reemplazando esto me da pi por 1,8 centímetros al cuadrado. Muy importante que cuando estemos haciendo este cálculo ustedes se den cuenta que en qué unidad tiene que estar este diámetro sí o sí. El centímetro. El centímetro, sí, por eso nos tomamos el trabajo anterior de pasar de milímetros sí o sí a centímetros. ¿Perfecto con eso? Bueno, yo sé que tienen la calculadora en mano, que me pueden decir cuánto vale esto. 2,54. 2,54 Sí. centímetros cuadrados. Bien, eso nos va a servir enseguida. Bueno, ¿qué significa esto? Que si yo llego a poner un cable para el elemento 1, ese cable va a ser un cable de 1,8 centímetros de diámetro. ¿Bien? Y si hago el cambio de diseño del cual habíamos hablado acá previamente, si hago el cambio de diseño y acá en vez de poner una barra, pongo un cable, ¿sí? De 1,8 centímetros. Si se fijan con la regla, es apenas así un cable. ¿Qué cable voy a poner acá? Acá ya sé que pongo uno de 1,8. ¿Y acá qué cable pongo? Bien, ¿qué cable pongo? El mismo cable. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿Hago de nuevo el predimensionado para este cable o no? No. No, porque siempre se hacía el más desfavorable y se repite para todos los elementos de la estructura que estén traccionados. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. O sea que yo acá voy a poner de nuevo el mismo cable de 1,8. ¿Estamos de acuerdo? ¿Bien? ¿Y por qué quiero que pongamos un cable ahí? Porque ahora vamos a calcular un volumen de anclaje y es como mucho más fácil de interpretar de que vamos a esto. Si yo tengo el puente, o más bien el tablero de la pasarela, se dice. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Acá tengo un extremo, acá tengo el otro extremo. ¿Qué pasa si tengo esta longitud, esa luz se dice, y una persona o un grupo de personas pasan por acá? ¿Qué creen que le va a pasar a ese puente diseñado simplemente de esa manera? Se va a deformar. Probablemente haga esto, ¿cierto? ¿Bien? ¿Quién está evitando que ese puente tenga esa deformación excesiva? Los cables. Este cable entonces hace así, ¿bien?
Es como que yo a este cable agarro y hago que tire para arriba el cable. ¿Estamos de acuerdo con eso? Como el cable está soportando que esto no baje, el cable tira hacia arriba, es la reacción. Y la acción que tiene el cable es una tracción porque esto intenta estirar el cable. ¿Me van siguiendo con eso o no? Sí. Imaginen obviamente la maqueta. Siempre les digo, imaginen que ustedes pueden comprar, cortar y todos los materiales del universo como si fuesen dioses y comiencen a hacer una maqueta. ¿Sí? Ahora, ¿quién evita que este cable simplemente se caiga? Porque así como está, dígame si este cable al no estar agarrado acá en ningún lugar, esto se cae. ¿Quién evita eso? La columna. Una columna, ¿cierto? Acá tengo una columna así cruzada. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Que justamente hace como una pequeña fuerza hacia arriba la columna, evitando que este cable caiga. ¿Me va siguiendo con eso? Como la columna hace una fuerza hacia arriba, significa que el cable en este punto tira de la columna hacia acá. Y por eso después la columna está comprimida. ¿Me van siguiendo con eso? ¿Bien? Y ahora, ¿quién evita que toda esta estructura gire y colapse completa? Otro cable. El otro cable que me convendría colocar acá. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿Ese cable dónde está agarrado? En la tierra. Exactamente, al terreno. ¿Sí? Este cable está agarrado directamente al terreno. ¿Y cómo se agarra ese cable al terreno? Hago, por ejemplo, tiene que ver mucho con el apoyo, pero ¿qué hago? Cago un pocito, pongo el cable así, lo tapo de nuevo con tierra. Un cimiento. No tanto, pero vamos acá. Las fuerzas que intentan volcar todo esto. Se lo ancla. ¿Ven que es grande? Perfecto, se tiene que anclar ese cable a algo. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Alguna vez fueron a las aerosillas del Cadillal o no? Sí. ¿Vieron la estructura vieja de la aerosilla o no? Sí. ¿Sí? ¿Nunca lo vieron? Bueno, les invito a verlo igual. ¿Vieron que hay unos dados de hormigón gigantes ahí, donde es la estructura vieja? Bueno, véanla. Y justamente con eso es que se tiene que anclar un cable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque si no va a zafar ese cable. Entonces ahí, gente, se hace un volumen de anclaje. ¿Estamos de acuerdo? Y yo siempre digo que es mucho más fácil interpretar ese volumen de anclaje con un cable, pero del mismo modo se puede hacer directamente con una columna, ¿sí? Solamente que va a ser un poquito más complicado, ¿sí? Hacer un nudo justamente ahí, pero no es cosa del otro mundo, es sencillo. Pueden de ustedes, si quieren, igual diseñan con el elemento rígido, igual va a llevar un volumen de anclaje. ¿Por qué? Porque este punto intenta zafar del terreno. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Por lo tanto, para el elemento T3 se pone acá, para el elemento 3 se calcula el volumen de anclaje. Bueno, ahí dice anclaje, chicos, está en medio letra mía, pero dice para el elemento 3 se calcula el volumen de anclaje. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿Por qué no se calcula para el elemento 1 el anclaje? El volumen de anclaje. Es favorable. No. No, en este caso no. ¿Y por qué ese no está bien? Claro. ¿Sí? Ese está vinculado directamente puntos de la estructura. ¿Me van siguiendo con eso o no? En este caso solamente calculo volumen de anclaje para el elemento 3. ¿Sí? Y voy a otro caso. ¿Por qué no calculo volumen de anclaje para el elemento 2 que está yendo al terreno? Porque el elemento 3 está al terreno y calculo un anclaje ahí. ¿Por qué no se calcula anclaje para el elemento 2? Porque está sobre la... Perfecto, porque el elemento 2 está con presión y no intenta zafar del terreno. ¿Qué intenta hacer el elemento 2? Intenta Estirar hacer el cable. ¿qué cosa en el terreno? No. Intenta hundirse, perfecto, va a ejercer una suerte de punzonado. Entonces, ¿qué se calcula en el 2? Punzonado. Punzonado, ¿sí? Punzonado, y también se va a calcular, lo vamos a ver hoy, cimiento, ¿sí? Bueno, ya saben cómo se calcula punzonado en la clase anterior, ya lo vamos a mirar de nuevo en repaso, pero vamos a ir al volumen de anclaje. El volumen de anclaje se calcula como, vamos acá, esto es sobre peso específico, sobre fuerza que produce por, algunos ponen 1,5, yo voy a poner por 2. Ahí, ¿sí? ¿Ves anclaje? Volumen. ¿Sí? El volumen de anclaje, ¿sí? Bueno, porque si V de anclaje, no es tío, ¿no? El volumen de anclaje va a escribir completo, es un poquito más bonito. El volumen de anclaje
es igual a la fuerza que intenta hacer zafar el elemento, que siempre es T, multiplicado por 2 para mayorar, dividido en el peso específico del material, no voy a escribir eso, acuérdenselo ustedes si quieren agarrar una flecha, del material del anclaje. Tracción. El anclaje siempre, claro, siempre se calcula volumen de anclaje en el apoyo de elementos traccionados. ¿Sí? ¿Estamos bien de acuerdo con eso o no? Sí. Bueno, pregunta para ustedes. ¿Cuánto vale T para nuestro caso? Está en pizarra, chicos. 6.562,5. No, 5100. 5100. Ah, claro. ¿Estamos de Es acuerdo? 3. Sí, sí, Porque sí. la fuerza que intenta hacer zafar el elemento 3 es 5100. Ay, perdón, disculpame. Entonces acá SB es igual a 5100 kilos multiplicado por 2 sobre el peso específico. En este caso, chicos, peso específico del hormigón. ¿Bien? Peso específico del hormigón va a ser 2200. 2200 kilos por metro cúbico. ¿Quién les tiene que dar este dato, chicos? La tabla, el docente, ustedes una vez que lo escucharon una sola vez. ¿Sí? Esto me da volumen de ¿cuánto? Sería, se van los ceros. No tengo nada, de verdad, gente. Hoy estoy sin ganas. 4,63. 4,63. Así me da. 4,72. 63. Ah, ¿Y no ahí sé. 72 también? 4,63 me da a mí. Listo, te creo. Ya son dos, así que metros cúbicos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y si le sacan la raíz cúbica, gente, sáquenle la raíz cúbica automáticamente ese número. Entiendo, no sé. Raíz cúbica de ANS. Esto es simplemente porque quiero ver. 99,66. No puede ser. 9,96. Bueno. Raíz cúbica, hijo. 4,62. ¿Y esa es cuica? No puede ser. ¿Cómo se hace? Si haces ¿Cuánto así, más o no- menos puede ser? Un metro y algo más. ¿Cómo se hace? Claro, a mí me da 2,15. Así lo estoy haciendo yo, ¿verdad? Capaz que cagada. ¡Ve, sí me da! Uno ¿Qué coma- carajos? Listo. Ah, Entonces, sí, chicos, eso es el volumen del anclaje. ¿Bien? Ahí. ahí está. O sea que esos 4,63 se obtienen haciendo 1,63 por 1,63 por 1,63. ¿Sí? 4. Para que se den una idea, la mesa donde Sí, están mira. sentados mide 1,70. Por lo tanto, va a ser esto por esto, un dado así gigante de hormigón. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? En ocasiones se le pone algún aditivo al hormigón para que se haga más pesado. no. ¿Estamos de acuerdo con eso? Nunca se hace esto de acero porque el acero es extremadamente caro y de repente pueden llegar a querer robarse esto de acá. ¿Bien? 1,63 o 1,66. Bueno, 66, no importa, Ah, gente, sí. era para que se den cuenta, simplemente de la lista, sí, pero no podía hacer tanto como el 9 metros y la mierda. Y esto tiene Ahí 9 está. metros, digamos así. O sea que para sacar el volumen de anclaje después de ese resultado tenemos que pasarlo por raíz cúbica. Ojo, para sacar el lado El lado. de ese cubo. Ajá. No les piden, pero es para que se den una idea, ¿sí? Una idea de que haciendo con hormigón, para que esta estructura no zafe el terreno, tiene que tener un dadito de hormigón de 1,60 por 1,60 por 1,60. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bastante grande, gente, solo para soportar esa estructura. En el práctico que viene,